responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este lunes, 19 de agosto del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre. La tarde de hoy, China National Petroleum Corp decidió suspender la compra de crudo a PDVSA en el mes de agosto por temor a las sanciones de los Estados Unidos. Según fuentes citadas por la agencia Reuters, el decreto del presidente Trump ordenó medidas adicionales que serían anunciadas por el Departamento del Tesoro y PetroChina teme que la compañía sea golpeada por sanciones secundarias. Lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. Las preguntas que nos hacemos son: ¿qué va a hacer el equipo de Nicolás Maduro sin este financiamiento? Más aún, ¿cómo quedaría la deuda con China? Lo conversaremos. Hay que decir que recientemente la empresa Ecoanalítica calculaba en $15,000 millones las creencias que tiene nuestro país con el gobierno chino. Esta información se confirma en momentos en los que el presidente de la Constituyente Comunal estaría negociando con el gobierno norteamericano garantías en caso de que cedan a las peticiones de la comunidad internacional para que Maduro entregue el poder, según lo publicó en exclusiva la agencia Associated Press. El vicepresidente del PSUV dijo hoy que lo único seguro es que habrá elecciones parlamentarias en 2020. Además, insistió en que se reúne con el dueño del circo y no con sus trabajadores. La Casa Blanca no quiso hacer ningún comentario. Por cierto, los delegados de Juan Guaidó en los diálogos promovidos por Noruega viajan esta semana a Estados Unidos a sostener encuentro con autoridades de ese país. Varios datos. Miembros del sindicato del Metro de Caracas pidieron investigación por descarrilamiento de este fin de semana y pidieron que la empresa asuma su responsabilidad. El dólar criminal, como lo bautizó Nicolás Maduro, según la página web del Banco Central de Venezuela, cerró, atención, este lunes en 14.483,54 bolívares. El salario mínimo se ubicó en $2,7 mensuales por decisión, y esto lo decimos nosotros, las autoridades económicas de Nicolás Maduro. El presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, se sumó a la denuncia que hizo Antonio Ledesma sobre la entrega de CanTV y Movilnet a China. De esto hablaremos durante la tarde de hoy. Y fue liberada la periodista Anabel Quevedo luego de permanecer 58 días secuestrada. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado. Omar Lugo es periodista especializado en la fuente económica, está al frente del portal elestimulo.com. Omar, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Saludos, María Alejandra, para tus oyentes en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Un gusto conversar contigo, Omar. Te pediría una primera valoración sobre lo que está ocurriendo con PetroChina. Nos preguntábamos, bueno, ¿qué va a hacer el equipo de Nicolás Maduro sin este financiamiento? Más aún, ¿cómo quedaría la deuda con ese país? ¿Qué puedes comentarnos? Sí, esta es una información de Bloomberg que salió esta semana donde se revelaba que PetroChina iba a dejar de cargar petróleo venezolano, concretamente 5 millones de barriles en varios cargamentos pendientes. Esto es evidencia, María Alejandra, de cómo las presiones del gobierno de Estados Unidos y concretamente las sanciones contra Nicolás Maduro. Creo que perdimos Omar Lugo. Si se confirma la información sobre la entrega de CanTV a China, bueno, empieza muy mal esta corporación. Evidentemente lo decimos con ironía, lo vamos a comentar durante la tarde de hoy. Lo cierto es que lo que está ocurriendo con los servicios públicos en nuestro país responde, tal y como lo denunciaba la alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a la corrupción, el desvío de recursos, la falta de inversión. Es lo que explica lo que está pasando con los servicios, y nos referimos a la electricidad, al agua potable,
al gas y sumaríamos la telefonía básica, celular y el Internet. Vamos a tratar de establecer contacto con Omar Lugo. Nos interesa mucho lo que tiene que decir sobre este tema. Le decíamos al inicio que la agencia de noticias Reuters hoy ofrecía mayores detalles de esta noticia que, como comentaba nuestro invitado, inicialmente fue publicada por Bloomberg. Y es que Reuters, citando fuentes de la compañía, decían que China CNPC, esto es China National Petroleum Corp, suspende carga de crudo en Venezuela por preocupaciones sobre sanciones. Cita estas fuentes y la decisión incluiría, según esta nota, todo el mes de agosto. China National Petroleum Corp, un importante comprador de petróleo venezolano, detuvo la carga de crudo en agosto, luego del más reciente paquete de sanciones de Estados Unidos contra el exportador sudamericano. Esto dijeron el lunes, hoy, a Reuters, dos fuentes con sede en Pekín y conocimiento directo del tema. La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, congeló a comienzos de agosto todos los activos del gobierno de Venezuela en su país, y las autoridades de Washington han redoblado las amenazas contra compañías que hacen negocios con Caracas. El decreto de Trump, y esto está entre comillas, ordenó sanciones adicionales que serán anunciadas por el Departamento del Tesoro. CNPC teme que la compañía será golpeada por las sanciones secundarias. Evidentemente, la pregunta que nos hacemos es cómo quedaría entonces la deuda que tiene nuestro país con China. En buena medida se pagaba a través de este mecanismo. De hecho, es una inquietud que publicaba en su cuenta en Twitter el diputado Ángel Alvarado de la Comisión de Finanzas. La verdad, no hay mayores detalles acerca de este tema, y me parece que incluso el equipo económico de Nicolás Maduro ni el propio dirigente han hecho ningún comentario al respecto. Lo que sí es cierto es que China en este momento es el principal comprador de petróleo de Venezuela. Ha desplazado a los Estados Unidos. Omar, ¿qué puedes decirnos? Disculpa, no sé hasta dónde me escucharon, pero yo estaba comentando en la parte final que esta es una empresa bursátil, es decir, una empresa que cotiza en los mercados de valores más importantes del mundo, que son los de Nueva York, inclusive en Hong Kong y en Shanghái. Es decir, no se puede exponer a ser sancionada por el gobierno de Estados Unidos, porque esto impactaría el valor de mercado de esta empresa, es decir, en términos de acciones. Cuando una empresa cotiza en bolsa, para que tenga una idea, el valor de mercado de PetroChina es de 152 mil millones de dólares. Eso equivale casi a la totalidad de la deuda externa de Venezuela. Una empresa como esta, un monstruo mundial de este tamaño, no se va a exponer a comercializar petróleo en pequeñas cantidades con un país como Venezuela y un socio como PDVSA, que se vino a menos, para exponerse a sanciones que le podrían acarrear pérdidas millonarias a todos sus accionistas, especialmente en estos mercados financieros. Como tú lo mencionas, China se ha vuelto uno de los principales clientes del petróleo venezolano, especialmente a partir de las sanciones, pero este petróleo no arroja a Venezuela dinero en efectivo. Es decir, es para pagar una deuda vieja que sumó unos 50 mil millones de dólares y que fue gastada por el régimen chavista o los dos regímenes chavistas en proyectos o en obras que nadie sabe dónde están. Es decir, no hay una demostración concreta de que el endeudamiento contraído con China haya beneficiado a Venezuela y mucho menos al pueblo venezolano. Es decir, nadie sabe dónde están esos reales, lo que significa que la oscuridad total en el manejo de estas cifras impacta de cualquier manera el futuro de Venezuela. No sabemos cuánto le debemos a esta gente, pero sí está claro que este sistema de pagar ese endeudamiento con cargamentos de petróleo habrá de ser revisado. Solamente agregaría, María Alejandra, que también estos son compras directas, lo que está cesando de hacer PetroChina, pero no se descarta que a través de estos laberintos de los mercados internacionales pueda salir de Venezuela algún cargamento para otros destinos, María Alejandra. Ahora, tengo que preguntarte, Omar, porque en las primeras de cambio, el diputado Ángel Alvarado, de la Comisión de Finanzas, decía: la decisión de PetroChina implica que China
deja de alimentar su cuenta en el China Development Bank con lo que se cobraba su deuda con Venezuela. Entonces, ¿frente a qué escenario estamos si esto se extiende incluso más allá de agosto? Te escuchamos. Bueno, es una moratoria técnicamente que se suma a las demás moratorias de pago de su deuda externa que tiene Venezuela. Es decir, tú estás pagándole a los chinos con producción de petróleo, pagándole una deuda que habría que algún día documentar y auditar para saber dónde está. Obviamente es un impacto para las cuentas de ellos, pero para Venezuela liberará ese petróleo que imagino que el gobierno de Maduro buscará a quién vendérselo, a quién colocárselo e intentará burlar las sanciones internacionales a ver si alguien se arriesga a eso. Aquí viendo la información de Bloomberg, te destaco que China importaba 339,000 barriles por día durante este año vía Petrochina, y también Venezuela buscó pues otros compradores como en los mercados internacionales, pero también la Rosneft salió de este esquema. Es decir, son dos aliados importantes, María Alejandra, que te demuestran cómo al final del día dinero es dinero, son solo negocios, y la parte política queda al margen, porque no se van a arriesgar estas empresas a sufrir sanciones costosas solamente por acá, porque además tienen estas empresas, por ejemplo, el caso de Petrochina, tiene una gobernanza corporativa obligada. Es decir, aunque su presidente tiene funciones y poder equivalentes a las de un ministro del gabinete chino, también es verdad que estas empresas tienen que regirse por las normas del mercado, porque son empresas bursátiles, cuya gestión tiene que ser supervisada. Inclusive la SEC, que es la Comisión de Valores de Estados Unidos, el perro guardián de los mercados, tiene que estar muy atenta en el cumplimiento de normas prudenciales, donde se incluye no hacer negocios con un gobierno que es considerado por Estados Unidos como un enemigo potencial y real. Es decir, estos son los vericuetos que te demuestran cómo las sanciones... Omar, la pregunta que yo te haría, a la luz de lo que se conoce, por cierto, Ecoanalítica calcula que la deuda con China se ubica alrededor de 19,000 millones de dólares y la deuda con Rusia en cerca de 17,000 millones de dólares. Esa información que publicaba recientemente el Pitazo, bueno, en el mes de junio. Pero yo te preguntaría, Omar, si esto, conociendo cómo funcionan las cosas en China, puede tener un impacto desde el punto de vista político, del apoyo de ese país, si Venezuela se queda, sin la posibilidad de cancelar sus compromisos. ¿Qué opinas tú? Sí, esa es una deducción que ha hecho mucha gente esperando que países como China y Rusia le retiren el apoyo político a Nicolás Maduro y eso a su vez pueda propiciar cambios en el escenario venezolano. Eso entra en el terreno de las especulaciones, obviamente, porque China ha sido el principal soporte financiero de Venezuela en los últimos años, mientras que Rusia ha sido el principal proveedor de armas. Eso, en mi opinión, cae ya en la geopolítica mundial y en el tira y encoge que encierra las negociaciones entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno de China y el de Rusia. No hay, es decir, hay gente que está pensando que eso puede ser un catalizador para un cambio de posición de China, para decir que yo quiero cobrarle, desde el punto de vista de China, mi deuda a Venezuela, entonces eso no me la va a poder pagar Nicolás Maduro. Ese es un punto de presión y de empuje del lado de la oposición, cuando ellos desde hace tiempo están intentando convencer a estos gobiernos de que bajo un régimen como el actual y un manejo tan equivocado de la economía no es sostenible el manejo de la deuda venezolana y que habrá que documentar y que poner en la fila de acreedores, inclusive los gobiernos de China y de Rusia. Pero llegar a pensar que esto va a ser suficiente para provocar un cambio en el escenario, yo creo que es muy prematuro para hacerlo, aunque obviamente hay indicios de que pierde fuerza el gobierno de Maduro frente a China. Por ejemplo, en enero pasado se reportó que ya Petrochina había sacado a PDVSA de un proyecto valorado en 10,000 millones de dólares en el sur de China. Esto lo reportó Reuters en su momento y nosotros lo reprodujimos,
porque no se querían arriesgar a incomodar a Estados Unidos, y eso en ese momento no estaban tan fuertes las presiones, María Alejandra, de Estados Unidos. Llama la atención, Omar, que recientemente se publicó información sobre una contratista china que había supuestamente acordado con Nicolás Maduro apoyar la red de refinerías abandonadas en nuestro país. La pregunta, evidentemente, es cómo quedarían este tipo de acuerdos, de ser cierto, a la luz de esta decisión de una de las principales empresas energéticas en China. Hay evidencia de que el gobierno de China ha sido más prudente en el apoyo real a Nicolás Maduro, y que la propaganda oficial, es un gobierno que se basa en la mentira como estrategia de manejo del poder, e intenta convencer a la gente de que China es un socio más cercano de lo que es. De hecho, Maduro se fue a China, recuerdo el año pasado, comienzo de este año, a decir que le habían prestado $5,000 millones. Otra vez perdimos comunicación con Omar Lugo, periodista. A ver si tenemos suerte y podemos rescatar la última parte de su intervención antes de hacer la pausa para ir a publicidad. Él lo que venía a decir es que el equipo de Nicolás Maduro miente. Decíamos, siempre lo repetimos, el pilar fundamental de los sistemas totalitarios, decía Václav Havel, es el mundo en la mentira. Y efectivamente, bueno, la propaganda ha sido un elemento fundamental para este régimen, no solo durante la época de Nicolás Maduro, incluso y sobre todo durante la época del expresidente Chávez. Lo cierto es que hablamos de hechos concretos, y la realidad es que de momento Petrochina ha decidido no comprar petróleo crudo a PDVSA, tomando en cuenta las sanciones aprobadas recientemente por los Estados Unidos. Omar, para que termines la idea, tú hablabas acerca justamente del manejo que hace Nicolás Maduro de la propaganda oficial. Te escuchamos. Se vuelve a caer la llamada, la tercera es la vencida. Vamos a tratar de reconectar. Al regreso de la pausa, por cierto, vamos a conversar con Fran Monroy, periodista especializado en telecomunicaciones, a propósito de lo que está ocurriendo con CanTV. No sabemos si es cierta la denuncia que hacía Antonio Ledesma primero y luego Rafael Ramírez sobre la entrega de esta empresa a China, justamente, pero hay que decir que en las redes sociales se reportan deficiencias en el sistema de telefonía básica en varias regiones de nuestro país, y lamentablemente, bueno, Caracas no está exenta de ello. Me dirá mi equipo un minuto más a ver si tenemos suerte con Omar Lugo para que termine la idea. Lo cierto es que estamos hablando, insistimos, de hechos cumplidos. Y es que una de las principales empresas de energía de China ha decidido de momento, bueno, paralizar la compra de crudo en agosto. Omar, para que termines la idea, hablabas acerca de la propaganda. Sí, te escuchamos. Estamos en Venezuela, las comunicaciones son terribles. Solamente para cerrar la idea, sí hay evidencia que el apoyo financiero de China hacia el gobierno de Maduro no es tan sólido y tan duro como la propaganda oficial lo pretende afirmar. El año pasado ellos fueron a decir que habían recibido $5,000 millones, y era mentira. Era simplemente un refinanciamiento de una deuda allí con empresas chinas. Lo cierto es que la posición de China en Venezuela está comprometida en el escenario político como lo está la de cualquier otro país que esté negociando con este régimen. Hay que destacar que hay 14 países que apoyan a Maduro, y los más importantes son China y Rusia, pero en la geopolítica mundial están jugándose algunas cartas y algunas negociaciones para intentar buscar una salida democrática, pacífica, electoral y constitucional al conflicto venezolano. Hay un tira y encoge de poderes donde estos aliados internacionales en efecto son importantes, pero a veces hay partidas que se ganan por un lado y otras por el lado de los contendores. En este caso parece haberse anotado un triunfo del gobierno de Trump cuando se ha retirado este cliente, porque Petrochina, una de las petroleras más importantes del mundo, María Alejandra. Omar Lugo, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Un abrazo. Periodista especializado en el área económica, está al frente del portal de Estímulo.com, expresando opinión y análisis acerca de este tema. Hacemos una pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750.
con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. EPA, envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos al inicio que primero Antonio Ledesma y ahora Rafael Ramírez denunciaban esto de la entrega, el remate, es la palabra que utilizaba el exalcalde de CanTV y Movilnet a China, para hablar acerca de este tema y lo que está ocurriendo con el servicio de telefonía básica en nuestro país. Saludamos a Fran Monroy, periodista especializado en informática y telecomunicaciones. Fran, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, María Alejandra, un placer estar en mi casa RCR. Mira, hay algo que me llama la atención. Uno como periodista tiene que ir a la fuente. Si yo he ido y he consultado casi 2 veces por semana a la gente de Huawei y me dicen, no, nosotros no vamos a comprar CanTV, no, nosotros no vamos a meter en ese rollo, no es nuestro negocio. Yo no encuentro cómo decirle a mucha gente, diputados políticos, decirle, miren señores, ese no es su tema. Y no solo no es su tema, sino que no están diciendo algo que sea cierto. Y es difícil porque entonces la gente me mira raro. En estos días, esta mañana, mi novia me decía, ojalá que Huawei te esté diciendo la verdad, porque cuando el río suena tanto, mira, no solo son piedras, parecen peñones. Sin embargo, repito, la lógica dice que Huawei, que es una empresa china privada, no se va a meter en ese rollo. Hay que recordar algo. Hay empresas de telecomunicaciones en China y de tecnología que son de capital mixto, por ejemplo Lenovo, donde tiene un porcentaje mínimo del Estado, puede decir, el Estado chino, pues. Está casos como ZTE, que son 100% del gobierno chino, o sea, no hay para donde agarrar, como que dice, eso es una empresa pública, y en el caso de Huawei, que es una empresa privada. Entonces, de alguna manera, para meterse en una empresa privada, que además mucha gente piensa que nada más vende móviles, no, ellos venden infraestructura también de telecomunicaciones. Entonces, de alguna manera, si se van a meter en una empresa de telecomunicaciones que no es su negocio, buscarían un país que les fuera más rentable o que les funcionara de vitrina para algo. Pero Venezuela no lo es. En este momento, CanTV ni Movilnet no lo es. Algo sí debo decir que está pasando. Por primera vez desde 2002, digamos 2004, Movilnet tiene un presidente distinto al de CanTV. Eso es primera vez que pasa desde que esta empresa fue readquirida por el Estado. Y sí está pasando algo extraño, que Conatel habilitó a Movilnet, cosa que no había pasado antes.
Movilnet funcionaba con las habilitaciones de CanTV. Entonces sí pareciera estar independizándose una empresa de la otra, y es un movimiento que genera sospechas porque no había pasado. Sin embargo, eso no significa que vayan a ser vendidas específicamente a los chinos, que ahí es donde no me cuadra la investigación que tengo, porque repito, incluso ZTE, siendo del Estado chino, no va a meterse en ese rollo, porque repito, ellos son fabricantes de infraestructuras y de móviles, no están en el negocio de ser operadoras. Eso es más o menos un símil como que si Chevrolet o Ford se metieran a hacer caminos, ¿no? Su negocio es hacer carros para llenar esos caminos, pero no es su negocio el hacer Bueno, no sé, así. Fran, si ese ejemplo aplica a Venezuela. Ciertamente no. Aquí se crearon empresas de maletín que empezaron vendiendo alimentos y terminaron construyendo casas y cualquier otra cosa a cambio de dólares preferenciales. Pero en todo caso, te preguntaría, porque sí es cierto, Fran, que hay problemas con el servicio de telefonía básica y celular. Esto no es nuevo, no decimos nada nuevo, pero ¿hay alguna razón en específico que explique lo que está ocurriendo en el área metropolitana y en varias regiones del país? ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, dos cosas que cuando se suman es como si sumara un cáncer de colon, un cáncer de hígado, que son mortales. Hay un vandalismo que le pasa a todas las operadoras, gústenos o no, y hay, por otro lado, más de 1 millón de averías concurrentes en CanTV, y no hay quien las repare. Pues es imposible que una empresa de telecomunicaciones con 1 millón de averías pueda sobrevivir, pueda vivir. O sea, más bien, hay que darle gracias a Dios que uno levante el teléfono de CanTV y tenga tono, o que el servicio de ABA funcione, porque además hay que recordar algo importante, que en este momento uno está pagando, en el caso de CanTV, menos del 0,0001% de lo que vale el servicio. Es decir, por lo que CanTV le cuesta producir un plan, que son aproximadamente $8 o $10, recibe menos de un centavo de dólar. Entonces, imposible que sea rentable CanTV, entonces no hay real para digamos, ponerla al día tecnológicamente para reparar las averías, e incluso ya CanTV en el periodo que fue privada tenía el problema de que tenía un pasivo laboral inmenso con muchísimos jubilados. Bueno, imagínate tú ahora que estamos 10 años después. Entonces, de alguna manera es un cóctel molotov que nos está explotando a todos en la cara. No hay dinero para tenerla al día como empresa. B, hay vandalismo que afecta y acentúa las fallas. Y C, bueno, desafortunadamente, esa empresa está en una crisis que podemos decir casi terminal. Bueno, como prácticamente todas las empresas que están en manos del Estado, incluyendo el metro de Caracas. Fran, aprovecho el contacto para preguntarte si tienes información sobre lo que ha ocurrido con Gmail la tarde de hoy. Sí, estas cosas que pasan hasta las mejores familias. Básicamente Gmail tuvo una macro caída muy parecida a la que tuvo Instagram y Facebook en estos días, aunque son empresas distintas. Simplemente se estaba haciendo un servicio de actualizaciones y algo falló, y hay que ver en la cara a la cantidad de servidores que tiene Gmail. Recuerden que además Gmail controla prácticamente buena la vida de Gmail, de Google. Entonces, una caída de ellos repercute en todo. Por ejemplo, yo tengo el servicio corporativo de Gmail y también tenía problemas de acceso. En una cuenta, en otra no. En otra estuvo funcionando perfecto. De alguna manera, es un detallito que pasa en tecnología, pues. Esto que pasa hasta en las mejores familias. Fran, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos, periodista especializado en informática y telecomunicaciones, ofreciendo información útil de interés sobre lo que está ocurriendo con CanTV y Movilnet, estas informaciones sobre su posible venta. Él dice que no es algo confirmado en lo absoluto. Y sumaríamos, insistimos, el servicio de telefonía básica, celular, incluso internet,
a lo que decía la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la expresidenta Bachelet, en su informe sobre Venezuela. En el apartado del área económica, ella advertía que la corrupción, el desvío de recursos y la falta de inversión explican en buena medida lo que está ocurriendo con estos temas en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la colisión de estrellas y Albert Einstein. A las 12:41 UTC del jueves 17 de agosto de 2017, sonaron alarmas en dos detectores de ondas gravitacionales separados por 3.000 kilómetros en extremos opuestos de los Estados Unidos y otro tercer detector ubicado cerca de la ciudad de Pisa, en Italia. Casi simultáneamente, el telescopio espacial Fermi de la NASA, que viajaba en su órbita habitual, detectó también una ráfaga de rayos gamma proveniente del hemisferio sur del cielo. Esta señal se había generado 130 millones de años atrás, cuando los continentes en nuestro planeta Tierra todavía no alcanzaban la configuración actual y los dinosaurios dominaban el paisaje. Esta señal no se trataba de la colisión de agujeros negros, como en ocasiones anteriores, en las que se habían detectado ondas gravitacionales, pero ninguna señal lumínica. Esta vez, la señal fue producto de la colisión y fusión de dos estrellas de neutrones que venían desde hace miles de millones de años, acercándose en una especie de espiral de atracción para culminar en lo inevitable. Energía equivalente a 28 veces la masa de Júpiter se produjo en la colisión. Y por primera vez en la historia de la humanidad se registraron en simultáneo las ondas gravitacionales y las ondas electromagnéticas. Las ondas gravitacionales son arrugas del espacio-tiempo que se propagan como ondas de agua en una piscina, mientras que las ondas electromagnéticas son simplemente luz, tal como lo predijo Albert Einstein en su teoría de la relatividad un siglo atrás. Los grandes objetos producen distorsiones del espacio-tiempo en forma de ondas que viajan a través del universo a la velocidad de la luz. Sin duda alguna, Albert Einstein, donde quiera que se encuentre, estará sonriendo de satisfacción. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig.
una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa vamos a hablar acerca de la comunidad internacional, lo que está ocurriendo en la frontera con Colombia y otros temas. Hay que decir que medios de comunicación interpretan el viaje que va a realizar Delcy Rodríguez a Rusia de la siguiente manera. Infobae, por ejemplo, asegura a esta hora: aislado, Nicolás Maduro envió a Delcy Rodríguez a Moscú en busca de respaldo internacional para el chavismo. La vicepresidenta del régimen que gobierna Venezuela viajará para conversar con el canciller de Vladimir Putin, Sergei Lavrov, y la nota dice lo siguiente: la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, viajó a Rusia para reunirse el miércoles con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, según informó EFE, un portavoz de la Cancillería rusa. Al contrario que en el encuentro que mantuvieron en Moscú en marzo pasado, Rodríguez y Lavrov no comparecerán ante la prensa al término de las negociaciones, añadió la fuente. La reunión tiene lugar después de que Maduro suspendiera el diálogo con la oposición debido al bloqueo de bienes estatales del gobierno de Venezuela en territorio de los Estados Unidos por orden del mandatario Donald Trump. Es más o menos lo que dice la nota de Infobae. Maduro decidió suspender el diálogo debido a la grave y brutal agresión perpetrada de manera continuada. Esto está entre comillas. Rusia acusó también a Estados Unidos de torpedear las negociaciones. Y habrá que ver qué sale de este encuentro y de esta reunión. Recientemente firmaron un acuerdo para cooperación naval entre Venezuela y Rusia. Ustedes recordarán, eso generó la reacción, el rechazo de la presidencia encargada. Y bueno, entre otras cosas, decíamos que probablemente, tal como están las cosas, cuando le toque viajar a los buques venezolanos a Rusia, que entiendo en eso consiste el convenio, tendrá que pedirle gasolina prestada para alcanzar ese objetivo. Lo decíamos evidentemente con ironía. En todo caso, la comunidad internacional está muy activa con relación a lo que ocurre en nuestro país, y vamos a tratar de conversar con nuestro siguiente invitado al respecto, porque entre otras cosas, y lo decíamos más temprano, hoy se cumplen 4 años del cierre de la frontera con Colombia. Ocurrió un 19 de agosto, pero de 2015, por decisión unilateral de Nicolás Maduro. Desde ese momento ha sido imposible restablecer el paso, incluso vehicular. Ahora mismo están abiertos, entendemos, los puentes internacionales, pero incluso con obstáculos, y no se ha regularizado la situación. Salen permanentemente venezolanos a través de esta vía, en algunos casos para comprar insumos, en otros para sencillamente abandonar nuestro país. Tenemos a Walter Márquez vía telefónica, historiador, fue diputado de la Asamblea Nacional, también embajador de Venezuela. Gracias por atendernos, muy buenas tardes. Un abrazo para todos ustedes y para tu equipo. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de varios temas. Antes de hablar sobre lo que está pasando en la frontera, yo le pedí una primera valoración de su parte, quien además ha promovido investigación contra el equipo de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional sobre lo que está ocurriendo con esto de las negociaciones. Ha trascendido que el presidente de la Constituyente Comunal ha entrado en contacto con el gobierno norteamericano, supuestamente para hablar de garantías. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Yo creo en la negociación como mecanismo de la solución de conflictos siempre cuando haya sinceridad de las partes, porque hasta ahora todas las conversaciones han sido un mecanismo para dilatar la crisis. Por lo tanto, tanto lo que ocurrió a través del Vaticano, las negociaciones directas de Miraflores en el año 2014, las negociaciones
en República Dominicana, en Santo Domingo, y ahora en Oslo y en Barbados, pues ha sido una estrategia del régimen, y por lo tanto creo que es importante que si hay sinceridad de las partes, es preferible una solución negociada que una solución militar. Pero hasta el momento no creo en esos mecanismos de negociación, porque no parten de la sinceridad, sino de una estrategia dilatoria que lo que hace es profundizar y deteriorar la crisis venezolana. A propósito de lo que está ocurriendo en la frontera, hace algunos meses conversábamos con el director de Inside Crime, una organización dedicada al tema de la seguridad que tiene sede en Colombia, y él nos decía, entre otras cosas, que los grupos armados que hacen vida en nuestro país, mencionaba el Ejército de Liberación Nacional, la disidencia de las FARC y otros, seguramente no permitirían una salida pacífica a la crisis en Venezuela, porque sencillamente no les conviene. Yo le pediría un comentario de su parte a propósito de lo que está ocurriendo ahora mismo en la frontera y concretamente en el estado Táchira. Lo escuchamos. Efectivamente, en el día de hoy debemos recordar que se cumplen 4 años del cierre inconstitucional y arbitrario de la frontera por parte de Nicolás Maduro, quien el 19 en la noche, mediante una orden verbal, giró instrucciones para que se cerrara la frontera con el pretexto de que le habían disparado a algunos guardias nacionales y unos civiles, y después decretó el estado de excepción. Pero lo grave es que a partir de esas dos decisiones, entre el cierre verbal, su ejecución y la publicación del decreto de estado de excepción, hubo 1.500 deportados, desplazamientos forzosos de más de 22.000 colombianos y la destrucción de 200 viviendas. El día siguiente, el 20, que se cumple mañana los 4 años, vino toda una represión. Y esa situación de desplazamiento forzoso contra los colombianos inicialmente, después se convirtió en un gran movimiento de desplazamiento forzoso venezolano, que de acuerdo al informe de ACNUR y el último informe de la señora Michelle Bachelet, sobrepasa los 4 millones de venezolanos, y que de acuerdo a estudios pudieran sobrepasar los 5 millones o más de venezolanos que se han visto obligados a un éxodo forzoso, lo cual constituye un crimen de lesa humanidad, de acuerdo al artículo 7, numeral primero del Estatuto de Roma, por cuanto la gente no se va del país de manera voluntaria, sino mediante el estado de coacción, por la falta de comida, por la falta de dinero para cubrir las necesidades básicas y también por la falta de medicina, con lo cual se comete otro delito que es el de exterminio por la privación de alimentos y medicina. Cuenta que usted ha impulsado la investigación o al menos el examen preliminar que hay sobre Venezuela en la Corte Penal Internacional. ¿Qué hacer con estos delitos llegado el momento y se avanzara una negociación? Yo quisiera su comentario al respecto, porque los delitos de lesa humanidad no prescriben y probablemente con relación a ese tema no es posible negociar impunidad. ¿Qué opina usted? Precisamente se están cumpliendo 4 años de impunidad, porque la denuncia que hicimos ante la Fiscalía del Ministerio Público en el año 2015 y posteriormente fueron a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, quien cerró de manera irresponsable estas investigaciones. Luego fueron remitidas a la Corte Penal Internacional, pero antes denunciamos ante la Fiscalía colombiana, quien remitió el expediente ante la Cancillería de su país, y ellos a su vez lo enviaron al Ministerio del Interior de Venezuela para que el gobierno de Maduro se autoinvestigara. Indudablemente, pues, eso fue otro proceso de encubrimiento, porque el alegato de la Corte Suprema de Colombia
fue que Maduro tenía inmunidades y privilegios como jefe de Estado y no podía ser sometido a ninguna investigación, lo cual es contrario al Estatuto de Roma, que señala que quienes son denunciados por crímenes de lesa humanidad no pueden invocar ningún tipo de inmunidad ni privilegios, sea jefe de Estado, jefe de gobierno, parlamentario o cualquier cargo electo o designado. Y Colombia ratificó el Estatuto de Roma, al igual que Venezuela. Por lo tanto, ese argumento es una falacia jurídica y una burla para las miles de víctimas de los cierres y las deportaciones forzosas. En otras palabras, estamos en presencia de una impunidad no solamente en Venezuela y en Colombia, sino en la propia Corte Penal Internacional, porque la fiscal ha sido negligente y encubridora de los crímenes de Maduro. Por eso hay 2 denuncias en mi contra, en contra de ella, por mí, impulsadas. Es decir, yo denuncié a la fiscal por negligencia grave e incumplimiento grave, que cursa ante la presidencia de la Corte desde julio de este año, después de 7 meses de una lucha procesal y jurídica, y el 6 de agosto me admitieron una segunda denuncia en el mecanismo de supervisión independiente, una especie de inspectoría general de la Corte Penal Internacional que depende de la Asamblea de los Estados Partes y que se basa en que, siendo fiscal del Ministerio Público en Gambia, su tierra natal, la fiscal Fatou Bensouda formó parte del aparato judicial represivo que utilizó la dictadura de Yahya Jammeh, un tirano que gobernó 22 años, de la cual la fiscal fue su ministro de Justicia y su fiscal general de la República. Yo no me explico cómo una señora que tuvo el servicio de una dictadura llegó a ser fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, pero ya hay 2 denuncias en contra de ella admitidas y ese es el principal obstáculo para que se haga justicia. Contra ella hay 3 vías, o una que se inhiba a través de lo que se llama en el derecho penal internacional una dispensa, o 2 que la recusemos, como lo vamos a hacer en los próximos días si ella no se inhibe, o 3, que sea removida de su cargo por negligencia grave e incumplimiento grave, de acuerdo a las normas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional. De momento no hay decisión al respecto, ¿correcto? No, pero está en trámite. Lo importante es que ya admitieron por primera vez en la historia de la Corte 2 denuncias contra la fiscal. Ella es corresponsable de la crisis venezolana por no haber tomado medidas preventivas. Si ella hubiera actuado desde el año 2014, que se hizo la primera denuncia contra Nicolás Maduro por parte de Cornelia Smith Lierman, la actual presidenta de la Comisión de Política Exterior de la Cámara de Diputados de Argentina y de más de 90 parlamentarios de América Latina, y la fiscal Fatou Bensouda guardó silencio y cubrió estos hechos. Con respecto a las deportaciones forzosas, tramitó una denuncia inicialmente Alejandro Ordóñez, Procurador General de Colombia, hoy embajador de Colombia en la OEA, en Washington. Otra denuncia nuestra, con un equipo de 22 expertos, incluyendo 12 abogados, y una denuncia del entonces senador Iván Duque Márquez, actual presidente de la República de Colombia. Todas esas solicitudes fueron desestimadas. Y luego ella, el 8 de febrero del año pasado, hace más de 18 meses, abrió un examen preliminar, lo cual representa otra burla, porque hay suficientes pruebas. 3 informes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluyendo el informe Bachelet, un informe de 3 expertos de la OEA que designó Luis Almagro, 2 informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela,
y 110 denuncias, entre ellas la nuestra, una por el crimen de deportación forzosa y tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y asesinatos durante las protestas populares en el Táchira del 2014 y la deportación del 2015, y otra del año pasado por el delito de exterminio por la privación de alimentos y medicinas. Y hay una de 6 jefes de Estado, de 6 miembros de la Corte Penal, lo que llaman Estados Partes, que liderizó el presidente Iván Duque Márquez, y eso fue en septiembre del año pasado. Se va a cumplir un año y la fiscal guarda silencio porque ella fue enrolada por el régimen a través de Haifa El Aksami, la hermana de Tarek El Aksami, quienes han hecho un intenso lobby de todo tipo para neutralizar a la fiscal. Por eso es que estamos insistiendo en que se investigue la conducta de la fiscal, porque eso puede dar paso a que se incorpore un fiscal independiente e imparcial que haga justicia. Basta una sola víctima, de acuerdo al Estatuto de Roma y los elementos de los crímenes, para enjuiciar a Maduro. Y resulta que, a pesar de los miles de documentos y de pruebas, y especialmente las miles de víctimas, nada más en deportaciones forzosas y desplazamientos forzosos hay más de 4 millones de víctimas. El último informe de la señora Bachelet señala que en Venezuela había 3.700.000 desnutridos, producto de lo que hemos llamado el crimen de exterminio por la privación de alimentos y medicinas. El tema no es probatorio, es simplemente la impunidad de la fiscal, por lo tanto estamos exigiendo su remoción. Y yo viajo la primera semana de septiembre a La Haya a fin de consignar nuevos recaudos y exigir justicia frente a la impunidad y el encubrimiento de la fiscal y de los magistrados de la Corte Penal Internacional. Gracias, Walter Márquez, por atendernos y acompañarnos, ofreciendo detalles acerca de esta denuncia que ha impulsado y su opinión acerca de, el devenir de estas negociaciones o diálogos promovidas por el gobierno de Noruega. Vamos a la pausa, regresamos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Kenger Jaramillo y María Quintero, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo.
El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.